Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Mili y Buscando un Lector es un espacio para hablar de cine y literatura. Bueno, en este nuevo capítulo de mi podcast vamos a hablar de un tema que debería haber hablado antes porque por el mes en el que estamos, el mes de junio, pero bueno, voy a hablar ahora porque se acerca el día ya lo digo, del orgullo LGTB. Así que hoy vamos a hablar de cine LGBT o cine queer, como prefieren llamarlo. Hice una selección de películas que yo creo que marcaron la historia del cine LGBT, de películas que me marcaron como cinéfila, de películas que yo creo que todos deberíamos ver, y también de preguntarnos cuál es una constancia en estas películas, qué es lo que ocurre, por qué todas estas películas están cargadas de tragedia, de dolor, de sufrimiento, y también por qué son esas las más recordadas, porque también ahora vamos a ver que no todas las películas gays siempre terminan mal, pero la inmensa mayoría sí, así que me gustaría analizar eso. Y bueno, quiero hacer un pequeño disclaimer antes de arrancar con esta selección, que espero que no, porque no quiero que esta gente llegue a mi canal, pero si llega a llegar esa gente, les quiero decir que, bueno, me quiero adelantar al comentario de, ay, ¿y por qué no existe un día del orgullo hetero, no sé qué cosa, o por qué se siguen celebrando esas cosas? Bueno, básicamente porque en la historia de la humanidad nunca discriminaron a alguien o nunca petit suisse a alguien por haber sido hetero, en cambio a los demás sí, y hasta no hace mucho tiempo lo siguen haciendo. Hay países donde sigue siendo ilegal ser gay o ser queer. Y además, ¿por qué orgullo? Porque la inmensa mayoría de la humanidad, y le sigue pasando a mucha gente, sigue siendo una razón para sentir vergüenza esta orientación sexual que mucha gente ni siquiera elige, es lo que es, y muchas veces lo que pasa es que se elige no vivirlo libremente o se elige vivirlo con aceptación, aunque es muy difícil porque si la inmensa mayoría de la sociedad te está juzgando, incluso tu familia te está juzgando, es muy difícil vivir eso sin vergüenza. Entonces, por eso el día del orgullo. Así que bueno, pequeño disclaimer, atajándome yo por si llega a ver alguna persona así en mis comentarios. Arrancamos con esta selección que hice con mucho amor, así que acompáñenme en esto. ¿Perdona? Clic. Bueno, tengo que decir que antes de hacer esta selección, como que en mi cabeza yo tenía pocas películas, así como bastante icónicas, del mundo queer, la gran mayoría, lo siento, angloparlantes. No encontré muchas otras de otros países, y tal vez francesa o alguna que otra hispanohablante, pero después no encontré mucho más. Me doy cuenta que tal vez podríamos decir género, sí, porque el cine queer termina siendo un género en sí, y encontré muchas películas que yo no conocía y me llamaron la atención lo antiguas que son algunas. Por ejemplo, la primera que encontré es del 61, o sea, pensemos que en esa época, o sea, ya a finales de la década del 60 sí iba a ser todo este tema de la liberación sexual y demás, pero al principio de los 60 había terminado de pasar por los 50, que era una época muy, muy tradicional y demás. Así que bueno, me parece bastante choqueante que en el 61 se haya estrenado esta película. Bueno, fíjense cuál es el título de esta primera película, estrenada en el 1961, una película inglesa que se llama Victim, o sea, víctima en inglés. O sea, ya de por sí ya en el título tenemos un título súper trágico. Bueno, esta película trata sobre la vida de un hombre en Inglaterra, en Londres, en la década del 60, que está casado con una mujer, pero que en realidad es gay y tiene una relación, un affair en secreto con otro hombre que es más joven que él, y un día, después de que su amante termine autoterminando con su propia vida, se empieza a ser extorsionado por una persona que había extorsionado a este chico, a su amante, diciendo que tiene fotos de ellos dos, y lo extorsiona para pedirle plata y demás. Entonces, bueno, también ya de entrada, una de las primeras películas que aborda esta temática siempre es desde la vergüenza, desde lo trágico, desde el tener que ocultar, desde el odio, que bueno, que es un poco lo que está mostrando la realidad, porque tampoco vamos a ser tan naif de pensar que en esa época iban a mostrar una historia de amor feliz entre dos hombres. No lo es. Entonces, bueno, esta es la película que se llama Victim, dirigida por Basil Dearden, protagonizado por Dirk Bogarde y Sylvia Sims.
Después la segunda película que encontré es desde 1970, es estadounidense, que se llama The Boys in the Band, que es bastante conocido, por lo menos el título me resulta bastante conocido, que es durante la época de la liberación sexual en Estados Unidos y sigue un grupo de amigos gays, ¿no? Y bueno, esta película es de 1970, pero tuvo su remake en el 2020, que está protagonizado con un montón de actores muy conocidos como Matt Bomer, Andrew Rannells, Jim Parsons, que es el de The Big Bang Theory, y creo que está producida por Ryan Murphy, el de Glee, estoy casi segura. Una película muy icónica, muy disruptiva y fue como de las primeras muy recordadas, ¿no? En el 85 vamos a ver una película también del Reino Unido protagonizada por, y me pongo de pie, Daniel Day-Lewis, creo que sí, el mejor actor de la historia. Un actor irlandés, protagonista de Petróleo Sangriento, de Mi Pie Izquierdo, de En el Nombre del Padre, de Lincoln, de, no sé, de La Edad de la Inocencia, de muchas películas muy buenas. Y bueno, y esta película que se llama Mi Bella Lavandería es de 1985 y trata la historia de un amor prohibido entre dos hombres, obvio, pero también un amor interracial, porque es entre un hombre inglés, que sería Daniel Day-Lewis, y un hombre de origen indio, ¿no? Entonces ya muy disruptivo, porque no solo amor entre dos hombres gays, sino amor interracial. Y es en la Inglaterra de Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher era conocida como la Dama de Hierro, primer ministro en Inglaterra, y que fue bastante dura, de ideas bastante conservas. Y además esta película tiene un final feliz. Podría decirse que es como una típica historia de amor trágico, que un drama, pero que bueno, termina con el final feliz, que terminan estando juntos, trabajando juntos en la lavandería. Pero bueno, es una película que no es muy recordada. Y después, en 1987, llega una película que yo creo que la gran mayoría no la debe conocer y se van a sorprender cuando les diga quién protagonizó esta película, que es Maurice, y el protagonista es Hugh Grant, el rey de las comedias románticas de los 2000, siempre el estereotipo o el prototipo de el galán heterosexual, ¿no? Primero era como un chico bueno en películas como Tres bodas y un funeral o Notting Hill, y después medio de mujeriego como por ejemplo en El diario de Bridget Jones. Pero bueno, esta es su segunda película y en esta película ganó el mejor actor en el Festival de Cine de Venecia, y es una película que narra también la historia prohibida de amor entre dos jóvenes universitarios en la época victoriana, principios del siglo XX. O sea, tremendo. Del 87 esta película. Está basada en la novela de E.M. Foster, un escritor muy famoso que creo que ganó el Nobel de Literatura. Un momento. No, o sí. Bueno, no importa. Gran escritor. Un escritor muy conocido. Y además, esta película, Maurice, estuvo producida por una productora muy conocida de la época, que era Marchand y Ivory Production, que lleva el apellido de sus dos creadores. También el director de la película es James Ivory, uno de los dueños de esa productora, que James Ivory y el otro, Ismael Marchand, eran pareja. Trabajaron juntos durante años en esa productora, fundaron la productora juntos, pero eran pareja. Y también era una relación interracial, porque James Ivory era estadounidense, era blanco, y Ismael Marchand, ya te das cuenta por el nombre, era indio. Y hay un documental de ellos dos también de la historia de amor y también de la historia laboral de ellos dos, que lo pueden ir a ver si quieren, que se llama Marchand Ivory. Y bueno, entonces me parece interesante ver cómo estos dos hombres produjeron esta película que fue muy conocida en ese momento, pero que no es tan recordada porque otra vez tiene un final feliz, ¿no? Bueno, después nos vamos a remontar a 1993 con una historia que yo creo que sí es muy recordada porque otra vez tiene un final trágico, que es Filadelfia, protagonizada por Tom Hanks. Esta es una de las primeras películas que hablan sobre el SIDA, sobre la epidemia del SIDA, y trata la historia de un hombre gay, que es Tom Hanks, que es echado de su trabajo, de su puesto en una empresa, según él, porque descubren que es homosexual, ¿no? Entonces él decide hacer un juicio laboral a esa empresa y lo va a defender un abogado que él se autoproclama homofóbico, que está interpretado ese papel por Denzel Washington, pero que él no le importa ser homofóbico, pero le parece que igual que estuvo mal que lo hayan echado por eso, por ser gay. No había nada legal que amparara ese despido, ¿no? Y bueno, y después en esa película ves cómo el personaje de Denzel Washington se va
enterneciendo y se va dando cuenta, oh, no, ser homofóbico está mal y bla, bla, bla. Y bueno, Tom Hanks, ya es en esa época donde si te agarraba SIDA, o sea, es como que ya era una época donde no había mucha respuesta, mucha salida para esa enfermedad. Y bueno, si bien la película termina con que Tom Hanks gana el juicio laboral, termina muriendo, una muerte bastante espantosa para esa enfermedad, es un final, si bien se redime al personaje gay, hay una enseñanza porque el personaje homofóbico termina reflexionando, sí termina con la muerte trágica del protagonista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso es tan recordada. Es recordada la actuación de Tom Hanks, que ganó el premio, que ganó el Oscar, y también es recordada la canción de la película, que es Streets of Philadelphia de, y me pongo de pie, Bruce Springsteen, uno de mis cantantes favoritos. Pero bueno, una película súper trágica que ayudó a concientizar sobre el tema del SIDA también. Bueno, después en 1997, una película hongkonesa que es considerada una de las películas más bellas jamás filmadas, que es Happy Together, que sigue la vida también de dos hombres de Hong Kong en Buenos Aires, en San Telmo. Viven ahí y tienen como un amor, una relación muy tóxica, muy tóxica, y también termina como un final trágico en el sentido de que terminan separados, sufren mucho, es como que también es como un amor muy sufrido porque son muy tóxicos y al mismo tiempo no se aceptan el uno al otro lo que son. Y al mismo tiempo, esta es la fotografía de esta película, sobre todo se recuerda mucho porque es el mismo director y el mismo director de fotografía que trabajaron en otra película muy conocida que es, por ejemplo, In the Mood for Love, que es una fotografía muy hermosa. Esta película termina como la pareja protagonista, la pareja principal, no termina estando juntos, pero sí uno de ellos se da a entender que, bueno, que tal vez puede llegar a tener una historia de amor más linda y más pacífica con otro chico. Entonces podríamos decir que de alguna forma acá triunfa el amor gay, pero no está del todo claro. Pero también quiero recalcar que es un amor muy tóxico acá, no es un amor lindo. Pues tenemos en 1999 dos películas. Una es una película que, lo siento, a mí no me gusta mucho, pero bueno, hay que decir que fue una película bastante disruptiva para la época, que es Todo sobre mi madre de Almodóvar. Fue la vez que el director español Pedro Almodóvar ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, y yo creo que es una película como que tiene todo lo disruptivo de Almodóvar, como si lo hubiesen puesto en una licuadora con buenos actores, como decir, bueno, quiero mostrar que soy un ícono gay o un ícono del progresismo y a ver si la Academia me da el Oscar, y sí, y se lo dieron. Sigue la historia de una mujer que es Cecilia Roth, que se le muere su hijo, y que cuando muere su hijo de forma trágica en un accidente de auto, decide buscar al padre del hijo, que ella como que había decidido cortar todo vínculo con él, y después como que te enterás que, bueno, que él ahora es ella, que es una mujer trans y al mismo tiempo también tiene SIDA y demás, y deja embarazado a otra chica que es Penélope Cruz. Hay un personaje que es también una trans que igual no es una mujer cis, pero está siendo de una mujer trans. Y es tipo, y yo hasta ahora pensaba, como que siempre pensé que era trans, pero no, es una mujer cis. Es como que ahora eso ya no se podría hacer porque es tipo, dale, ¿por qué vas a poner una mujer cis a ser de un hombre biológico que en realidad ahora es trans? Entonces como que eso ya no estaría bien visto. Pero bueno, es una película que marcó bastante tendencia y me parecía que la tenía que nombrar. A mí no me gusta mucho. Y también está relacionado muy a lo trágico y demás. También la otra película de 1999 que quiero nombrar es Boys Don't Cry, protagonizada por Hilary Swank, que acá vemos como protagonista a un chico trans que tal vez no era tan común en esa época, y cuenta la historia real de un chico trans que fue abusado y asesinado en la noche de Año Nuevo de 1993. Entonces esta película se estrena 6 años después. Hilary Swank gana el Oscar por esta película, la verdad que es increíble la actuación que hace, pero es una película muy triste, muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando era chica, estaba haciendo zapping en la tele, cuando todavía se hacía zapping en la tele, me encuentro justo con esa película, justo en el momento del abuso hacia este chico. Fue horrible, tipo me quedé retraumada porque yo era muy chica. Fue un caso real, fue un caso horrible, un crimen de odio. Si bien otra vez acá está toda la tragedia que envuelve
envuelve a la comunidad queer. Yo creo que fue una película necesaria para mostrar hasta qué nivel puede llegar el ser humano, porque encima claro, el tema es que este chico trans, cuando decide hacerse trans, se muda a un pueblo y ahí es como que la gente piensa que es un chico cis, pero cuando estos chicos que eran medio amigos suyos se enteran que en realidad es una mujer biológica, ahí es cuando deciden abusar de él. Entonces es muy fuerte, porque claramente entonces es un crimen de odio y de encima después lo matan. O sea, es horrible, 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 pero bueno. Gran película, dirigida por Kimberly Peirce. Fue muy buena esta película, aunque no deja de ser súper fuerte, así que hago ese disclaimer para cualquiera que la quiera ver. Bueno, después, en 2005, vino una película que cambió, que fue un antes y un después en el cine mundial, que creo que todos la recordamos, que es Secreto en la Montaña, o en inglés Brokeback Mountain, protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, y dirigida por Ang Lee. Esta película sigue la historia de un amor prohibido entre dos hombres y sus encuentros y desencuentros a lo largo de casi 20 años. Estos son dos jóvenes que cuando tienen 20 años, ponele, son como cowboys, vaqueros, que van a hacer un trabajo de temporada en un rancho a cuidar ovejas. Y están solos en el medio del campo y tienen una noche de amor y al día siguiente, obvio, el personaje de Hugh Grant le dice, mira que no soy gay, tipo... Pero bueno, ahí es donde empieza esta historia de amor prohibido, que bueno, termina como que ellos viven su amor durante esa temporada, después cada uno vuelve a su respectivo pueblo, apenas sí había teléfonos, o sea, la gente se comunicaba por carta. Cada uno, bueno, conoce a una mujer, se casa, tienen hijos, y un día el personaje de Jake Gyllenhaal, que es interesante analizarlo desde ese sentido, porque el personaje de Ennis, que sería Heath Ledger, es desde el lado sexual, podríamos decirlo, es el activo, ¿no? Y Jack, que es el personaje de Jake Gyllenhaal, es el pasivo, sexualmente hablando. Pero después, puertas para afuera, en la relación, Jack Twist es el que siempre quiere jugársela por la relación, tipo, bueno, juguémosla por ella, podemos vivir juntos, podemos comprarnos una casita en un rancho y vivir nuestro amor, podemos ser felices y demás. Y el personaje de Ennis todo el tiempo, no, parece que es porque no acepta su sexualidad, por su homofobia y demás, pero no es tan así. ¿Por qué? Muchos años después, cuando cada uno ha formado familia, se ha casado, con mujeres, tienen hijos, Jack se pone en contacto con Ennis. Le mandó una carta diciéndole, mira, voy a andar por tu pueblo, si querés nos vemos. Y bueno, y cuando se ven, se comen la boca de una forma, como diciendo, te esperé tantos años, nunca me olvidé de vos, bla. A todo esto, la mujer de Ennis, que es Alma, que está protagonizada por Michelle Williams, que era encima la mujer de Heath Ledger en esa época, los ve, pero no dice nada. Y se queda tiesa, como diciendo, mi marido es gay. Y bueno, entonces ahí reinician el romance, obvio, siempre secreto. Y Jack le dice, pero yo te amo, podemos ser felices, podemos estar juntos, ya fue. ¿Qué importa lo que diga la gente? Nos vamos al medio del campo, nadie nos va a molestar. Y ahí Ennis le dice, no podemos ser felices, no podemos ser libres, y ahí le cuenta una historia muy fea en el que cuando él era chico, en su pueblo, había una pareja de hombres que vivían juntos y decían que como que no les importaba lo que decía la gente, que eran muy machos, que eran muy fuertes, como que nadie se metía con ellos, pero una vez bueno, básicamente no lo voy a escribir gráficamente, primero no por morbos y además porque YouTube me lo va a cortar, pero básicamente uno de los integrantes perdió la vida por un crimen de odio bastante brutal y el padre de Ennis llevó a Ennis y a su hermano a que lo vean, como diciendo, miren lo que le pasa a los putos, básicamente. Y Ennis le dice, yo siempre tuve la duda de si fue mi padre el que hizo eso, ¿no? Y dice, entonces, como que por eso Ennis siempre tiene miedo, ¿entendés? O sea, no es que él es homofóbico, tiene miedo, porque en esa época era peligroso, porque a todo esto, lo que no dije, es en qué lugar de Estados Unidos es esto. Es bueno, Wyoming es en el oeste de Estados Unidos, no importa, cualquier lugar de Estados Unidos en esa época no era muy seguro ser gay, sobre todo por los crímenes de odio, ¿no? Entonces siguen con esta relación intermitente de este amor prohibido durante 20 años y Jack a su vez es como que, bueno, se ven 3 veces al año porque viven en estados distintos y Jack empieza a frecuentar otros hombres y Ennis le dice todo el tiempo, ten cuidado y bueno, ¿qué pasa al final? Al final de la película, Ennis recibe un telegrama
diciendo que Jack murió en un accidente en la ruta, y cuando la llama a la esposa de Jack, darle sus condolencias y le dice, ¿qué pasó? Dice, no, bueno, él inflando la rueda de su camión en el costado de la ruta, se saltó el tapón de la rueda y le rompió la nariz y medio que se ahogó con el líquido rojo, y ahí está muy bien hecha en la película porque como que hay unos flashbacks de un posible crimen de odio hacia Jack por otros hombres, como que nunca termina de quedar claro si Ennis es lo que piensa Ennis o es lo que realmente pasó, que entonces que a Jack lo petit suisse, ¿no? Y bueno, es muy muy trágico, y la película termina con que Ennis nunca va a olvidar a Jack, y como que Jack es el amor de su vida, ¿no? Muy trágico. Y bueno, esta es una película que fue nominada a los Oscars, ganó Mejor Dirección, perdió Mejor Película por una película que se llama Crash, que encima Jack Nicholson cuando dijo, and the winner is Crash, diciendo, ¿qué? Es una película hermosa, además les recomiendo que vayan a escuchar la canción de la película, que es A Love That Will Never Grow Old de Emmylou Harris, que es hermosa, hermosa. Bueno, ya voy como 27 minutos, tengo que apurarme porque hay muchas películas que quiero nombrar. Bueno, en 2007 se estrena una película argentina dirigida por Lucía Puenzo, que es XXI, que toca un tema muy polémico, que en su momento tuvo mucho reconocimiento en un montón de festivales de cine, que es una película que habla sobre una chica hermafrodita, ¿no? Y que los padres han decidido criarla como una mujer, y como que se van mudando de pueblo a pueblo porque tienen miedo de que se enteren de la condición de su hija, hasta que un día en un pueblo unos chicos se enteran del rumor y como que la desvisten a la fuerza para ver sus genitales, ¿no? No termina pasando a mayores, justo alguien la salva, pero nada, es como que también se vive todo eso como una tragedia. Y lo que me gusta de esta película, que es como que siempre sus padres habían dicho, bueno, te tenés que operar, elegí uno de los genitales. Y ella al final decide que no va a elegir ninguno y que va a seguir viviendo su vida así, como que se acepta tal cual es, pero sigue estando como ese tono muy, muy trágico. Y bueno, en 2008 hay una película también protagonizada por un actor que gana el Oscar por esta interpretación, que es Sean Penn, que la película se llama Milk, que sigue la historia del primer senador en Estados Unidos abiertamente gay, que, spoiler alert, ¿qué pasó? Fue asesinado a plena luz del día, arma de fuego. Bueno, es una película que está buena, que muestra, y además últimamente se viene viralizando mucho una parte de la película donde le dicen, no, es como que si los niños te ven a vos diciendo, ay, sí, soy gay, los niños se van a hacer gays. Entonces él dice, mira, yo fui criado por padres heterosexuales, con todos maestros heterosexuales, viendo todas figuras heterosexuales en los medios, y soy gay. Entonces dice, vos vas a hacer lo que seas, no importa tu entorno, si el entorno no te hace hetero y ni el entorno te hace gay. Entonces me parece que estaba canchera esa película. Después, en 2009 se estrena una película también basada en un libro que se llama A Single Man, o Un hombre soltero, protagonizada con Colin Firth, Harry de Mamma Mía, gran actor inglés, que esta película comienza con un hombre en Inglaterra que tiene una relación secreta con otro hombre hace como 16 años, y recibe la triste noticia de que su pareja falleció, y su familia, la familia de su pareja, no lo va a dejar ir al entierro por ser gay, ¿no? Porque cómo va la gente a enterar que nuestro hijo era gay. Entonces como que la película comienza como que él decide que va a autoterminar con su vida al final del día. No voy a spoilearles cómo termina porque quiero que vayan a verla, pero bueno, también otra vez muy relacionado a lo trágico esta película. En 2013 se estrena una película que en su momento fue un hito para las lesbianas y hoy en día creo que está canceladísima, pero yo no voy a dejar de nombrarla porque sería un pecado no nombrarla, que es La vida de Adele, o Blue is the Warmest Color. Es una película que está basada en un manga entre una chica que se llama Adele, que tiene unos 18 años, que se empieza a dar cuenta que le gustan las mujeres. Y al principio lo niega, lo quiere ocultar, bla, bla, bla. Y conoce a una chica que se llama Emma, que tiene el pelo teñido de azul, y se enamora completamente y empiezan a vivir una historia de amor. Por eso se llama, o sea, en la paleta de colores, el azul es lo que se llama un color frío. Y acá entonces el título es, el azul es el color más cálido, es un juego de palabras, es decir, bueno, si bien el azul es un color frío, como el pelo de Emma es azul y Adele ama a Emma, como que le da el calor, como que es algo más lindo, entonces dice
el azul es el color más cálido. Esta película, primero, quiero decir los pros. Los pros es las actuaciones de las actrices. O sea, Lea Seydoux y Adele Exarchopoulos. No. Una cosa, o sea, es una película francesa. Los franceses son muy minimalistas en las actuaciones, como por ejemplo, no sé, Isabelle Huppert. Son muy minimalistas en las actuaciones y también muy naturales. Es como que no es la típica que se pone a llorar y como que hacen todo lo posible para no llorar, como que contienen el llanto un montón, ¿no? Y bueno, entonces las actuaciones son geniales, es muy teatral su actuación, genial, pero también lo que yo cuando la vi, o sea, en 2013, yo tenía 16 años, cuando la vi hay como 3 escenas de sexo entre ellas que son muy largas, muy largas y muy explícitas, y yo cuando la vi, la primera vez dije, bueno, basta, podemos ir cortando, ¿no? Como que decís, ¿para qué tanto? Y bueno, esta película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ellas tuvieron una mención especial por su actuación en la Palma de Oro, y después en el 2018, con todo el movimiento Me Too, el Ni Una Menos y demás, ellas salieron a decir, la verdad que la pasamos como el orto durante la filmación, porque el director hacía mucho hincapié en esas escenas que fueran súper explícitas, y nosotras nos sentimos violentadas, porque sentimos que no nos cuidaron, o sea, no nos cuidaron, y fue como una suerte de morbo el director de querer ver a dos minas garchando y también del espectador. Como que de alguna forma fueron abusadas, no fueron cuidadas, fueron abusadas en el set. Entonces por eso esta película, que en su momento fue un ícono del cine lésbico, y la canción I Follow Rivers se convirtió en un himno de la comunidad lésbica, ahora está bastante cancelada. Pero bueno, no quiero dejar de nombrarlas porque bueno, más allá, haciendo el disclaimer de esta cosa horrible del director, es una gran película y que también termina con un final trágico en el sentido de que se separan y Adele termina con el corazón roto. Yo creo que es una película que chicas de mi generación, cuando vimos la película diciendo, sí, claramente me gustan las mujeres, o como que se sintieron interpeladas con esta cosa de, claro, a mí me pasó esta confusión con una chica, o a mí me pasó esta cosa, esta lucha interna cuando vi que me gustaba una chica y demás. Entonces, bueno, fue un hito, la verdad que fue un hito. Y después en 2015, fíjense que hasta ahora todas las películas que nombré, casi todas son de hombres, ¿no? Como siempre. La vida de él es la primera película de mujeres que nombro, XXI también, y Boys Don't Cry, bueno, es un chico trans, pero bueno. En 2015 se estrena una película también ícono del cine lésbico, que es Carol, protagonizada por Rooney Mara y Cate Blanchett y basada en la novela de Patricia Highsmith. Esta película trata también del amor prohibido entre una mujer casada con un hijo con una chica más joven en la década de los 50 en Nueva York. Una década muy tradi y muy tremenda. Es una película que está bellamente filmada, está muy buena. Yo leí la novela, me gustó más la novela, pero la película es muy linda. Y como que, por un lado, sí tiene un final feliz esta película, porque es así. El marido de Carol, que sería Cate Blanchett, termina poniendo un detective privado para que la siga y poder recoger información de que Carol es lesbiana, entonces poder divorciarse de ella y sacarle la tenencia del hijo. Va a demostrar en la corte por conductas inapropiadas, que de alguna forma es una forma de retenerla, porque diciendo, bueno, tengo todas estas pruebas, te amenazo para que quieras seguir estando conmigo, porque no era la primera vez que él descubría que ella, claro, ¿por qué no se divorciaba de él y vivía libremente y podía vivir una relación sana con una mujer? Porque la situación, el contexto no se lo dejaba, y además tenía un hijo, no quería perder a su hijo, ¿no? No, a su hija. Pero cuando él le dice, tengo toda esta evidencia de que tu conducta inapropiada, entonces, bueno, si querés tener la tenencia de nuestra hija, vas a tener que prometer nunca más ver a esta chica, qué sé yo, porque Carol se había enamorado en serio de Rooney Mara. Entonces ella le dice, no, basta, no, yo no voy a seguir este chantaje, yo quiero vivir mi vida, quiero ser feliz, y además tampoco le va a hacer ningún bien a mi hija si yo sigo viviendo toda una vida de mentira y de infelicidad. Entonces, de alguna forma, Carol renuncia a la tenencia de su hija. Hay como un halo de esperanza de que, bueno, tal vez en algún futuro va a poder volver a tener la tenencia de su hija o de verla, porque creo que ya no tiene ni permitido verla, pero al final es como que Carol se la juega por amor y se la juega por lo que realmente es, porque ella realmente estaba viviendo una mentira, estaba viviendo una situación completamente horrible. Entonces, bueno, a favor de las lesbianas. ¡Que vivan las lesbianas, señores!
Bueno, después, muy brevemente, porque me estoy quedando sin tiempo, en 2016 se estrena una película que gana el Oscar a Mejor Película, que se llama Moonlight. Es de un chico, también fue bastante disruptivo porque casi siempre los personajes de estas películas son blancos. Acá es un chico negro y encima pobre. Sigue la historia de él cuando es niño, cuando es adolescente y cuando es adulto, y este tema de su sexualidad reprimida, básicamente. Una película independiente con un presupuesto de $1 millón, muy bajo para hacer una película en Hollywood, un presupuesto muy bajo, y que gana el Oscar. Me parece que es una película hermosa. Fue ese año que se confundieron y dijeron que había ganado La La Land y en realidad ganó Moonlight. Bueno, para mí igual Moonlight, todos estaban enojados, decían que se lo merecía La La Land, pero Moonlight me parece una película bellísima. Es hermosa cómo está filmada, no, la verdad que me encanta. Y tiene un final bastante... Es como que no me termino de... También muestra una historia, o sea, súper trágica, como que él la pasa pésimo, que su madre, que es drogadicta, también le dices puto de mierda, ¿entendés? Como que es bastante trágico, pero al final como que termina aceptándose y se reencuentra con el chico, con el único chico que amó, ¿no? Y después quiero nombrar dos películas más antes de terminar, que una es del 2017, una película chilena que también ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, que es Una Mujer Fantástica. Es la historia de una mujer trans que está en pareja con un hombre mayor que ella, viven juntos hace muchos años y un día, sorpresivamente, su pareja muere. Y ahí pasa bueno, ellos no estaban casados y pasa una cosa muy común en estos casos de que como no estaba casado, es como que ella vivía en el departamento de él, hace años vivían juntos, era su pareja, y la ex mujer y los hijos de su expareja la echan a patadas del departamento, no le dan la entidad de que era su pareja, porque no estaban casados, pero sobre todo porque era trans y era como una vergüenza. Entonces te muestran como toda la persecución que sufre esta chica después, y encima después atravesando el duelo de la muerte de su pareja, o sea, tremendo. Una película muy buena, la recomiendo, pero también trágica. Y por último, una película también que ya se convirtió en un clásico del cine lésbico y el cine queer en general, que es una película francesa que es Retrato de una mujer en llamas. También trata de la historia de amor prohibido, la cantidad de veces que dije eso a lo largo del video, de dos mujeres también en una época a finales del siglo XVIII, o sea, muy lejano, que es una chica que la contratan para pintar el retrato de una chica que se va a casar. Y bueno, se enamoran. Y tiene un final, tiene un final tremendo, como que se separan claramente porque la chica que se va a casar, bueno, se va a casar y no pueden estar juntas. Pero al final, bueno, no lo quiero spoilar y además no me acuerdo bien la lógica del final, pero es como que al final, muchos años después, cuando la chica que se casó, ya hace muchos años que está casada y demás, la otra, la pintora, se encuentra con un cuadro de su ex amante y que hay un guiño entre ellas que quiere decir como que la otra nunca lo olvidó, ¿no? Entonces está esto de, bueno, no podemos estar juntas, la sociedad no nos permite estar juntas, pero nosotras dos sabemos que nunca nos vamos a olvidar de la otra, como que el amor siempre va a estar ahí. Una onda Secreto en la Montaña, ¿no? Dirigida por Céline Sciamma, una genia, la verdad. Esta película es muy hermosa y ganó mejor guión en Festival de Cannes por esta película. Bueno, chicos, ¿cuál es la reflexión de este video? Es que hay una constancia en esto de la tragedia en el cine queer y hay películas, millones de películas, mi amor heterosexual, que terminan en tragedia, pero lo que hay que entender es que en todas estas películas queer la tragedia no es como que se desencadena claramente por su orientación sexual. Es como que la tragedia es un castigo, ¿entendés? Un castigo, se los castiga por su orientación sexual, de alguna u otra forma, ya sea de porque la sociedad no les permite estar juntos, ya sea por una muerte o una enfermedad. Así que bueno, es bastante tremendo, pero desde mi lugar como comunicadora, si se podría decir, solo quiero mandar mi apoyo a toda la gente que sigue sufriendo discriminación o que mínimamente sigue sin poder vivir libremente como es. Les mando todo mi amor y mi apoyo y también todo mi repudio a todos los crímenes de odio que siguen sucediendo en la actualidad y a toda la gente que quiere invisibilizar que sigue pasando todo esto. Bueno, no sé qué decir. Ojalá que cada vez haya menos de ese tipo de gente. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Feliz Día del Orgullo, feliz mes del orgullo. Y bueno, acuérdense de seguirme en Instagram como @buscandolector. Acuérdense de darle like, de suscribirse y nos vemos muy pronto en el próximo video.